Muy buenas tardes a todos y eh, gracias por la asistencia a esta jornada del seminario de accesibilidad. Eh, Agradecer enormemente a Rafaela, quien se encuentra en Canadá, en la Universidad de Toronto, que muy amablemente aceptó para que haga la presentación de Daniel. Sandra, pues la palabra y daríamos inicio pues al seminario. Recordemos que en esta tarde tenemos dos sesiones de conferencia, esta que está desde Canadá y otra que está desde Brasil, desde Pernambuco. Bueno, de nuevo muchas gracias Daniela y a María Alejandra puede tomar la vocería. Bueno, entonces buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy del Seminario de Actualización en Física. Parece que Alejandra tiene problemas. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha, Alejandra. Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy el seminario está a cargo de Daniela Angulo Murcillo. Daniela es física egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su maestría en física en la Universidad de Toronto y actualmente está en el tercer año de su doctorado también en la Universidad de Toronto. Daniela nos va a hablar hoy de... ella trabaja en óptica cuántica, nos va a hablar de un trabajo sobre el tiempo, la medición del tiempo que gasta de excitación de los átomos causado por un fotón transmitido. Los dejo con Daniela. Adelante, Daniela. Gracias. Gracias por la introducción y gracias a todos por tomarse el tiempo, todos y todas por tomarse el tiempo de venir a esta reunión. Entonces, bueno, pues sí, ya yo pensaba presentar, pero ya está todo eso cubierto. Y ahora, ese es el título de mi charla. Prendemos la cámara, si algo. No puedo. Ok. Entonces, pues sí, yo trabajo para el profesor Efraim Steinberg en óptica cuántica experimental. En la Universidad de Toronto hay pues bastantes grupos de óptica cuántica, unos 4 o 5 solo en física, y pues en uno de esos estoy yo. Y nuestro laboratorio está dividido en 3 partes. Bueno, digamos básicamente en 2. En el laboratorio hay 2 salas. Una es la parte de átomos y la otra parte es de fotónica. En la parte de fotones, pues hay varios experimentos porque los experimentos tienden a ser más compactos. Entonces, digamos, no sé, tienen 3 experimentos. Yo puse aquí una imagen de eso, pues uno de esos tiene que ver con superresolución y ellos pues siempre trabajan como información cuántica y a veces, aplicaciones como criptografía, encriptación, compresión de datos, cosas de ese estilo, pero también hacen experimentos relacionados con fundamentos de la mecánica cuántica. Y ahora, en la otra sala están los átomos y hay dos aparatos principales ahí. Y en uno está un condensador de Bose-Einstein, en el que últimamente los experimentos que han hecho están relacionados, bueno, en realidad ellos midieron el tiempo de tunelamiento de un átomo a través de una barrera de potencial. Esa barrera de potencial es pues un haz de luz, y pues ellos midieron ese tiempo de tunelamiento que pasó, que el átomo pasa en la barrera cuando el átomo es transmitido, ¿no? Bueno, sí, obviamente, porque está tunelando. Y en mi parte, lo que hacemos es, nosotros le decimos interacción radiación-materia, pero bueno, interacción radiación-materia es todo, ¿no? Solamente que tal vez ese era el único nombre que quedaba para nosotros porque pues es bastante general, o sea, podemos hacer muchas cosas con ese aparato. Y aquí lo que les estoy mostrando es una foto de los átomos atrapados. Estos son átomos de rubidio, y entonces pues ese día la trampa de átomos estaba bastante brillante y bastante grande, y bueno, pues la cámara ahí de un celular lo pudo capturar.
Bueno, ¿qué hacemos entonces en mi parte del experimento? Usamos átomos fríos de rubidio para mediar interacciones entre fotones y esas interacciones se manifiestan como una fase entre dos haces de luz. Hoy, pues los fotones no interactúan entre sí, pero cuando yo digo interacciones, son interacciones efectivas, ¿no? Entonces, que son mediadas por otra cosa más. Y en este caso, pues son los átomos. Aquí estoy mostrando un ejemplo de un artículo que publicamos, no sé, en 2018, en el que, en el que montábamos en el que hacíamos el experimento con un esquema de estos de corrimiento de fase cruzado. Entonces, básicamente lo que sucedía era que este ASProbe tenía un corrimiento de fase que era impartido por la presencia del signal. Y bueno, no solo eso, sino que pues lo más importante es que este corrimiento de fase es proporcional al número de fotones en el signal. Y pues eso es mediado por uno combina frecuencias, combina esquemas atómicos y de esa forma logra estas interacciones. Ahorita les voy a mostrar más en detalle, pero pues esto es solamente un ejemplo porque lo que vamos a hablar hoy viene ahora mismo. Entonces, primero quiero empezar mostrando una situación y bueno, pues invitarlos a que se imaginen a que un fotón pasando a través de una nube de átomos. Y bueno, pues en dicha situación dos cosas pueden suceder y una pues es que ese fotón sea transmitido o la otra es que pues el fotón se pierda. Y por se pierda me refiero a que ha sido pues que es dispersado en una dirección aleatoria, ¿cierto? Porque, bueno, al final los átomos tienen muchas direcciones para emitir los fotones en ausencia de emisión estimulada. Bueno, y pues algunas preguntas pues se originan a partir de esa situación que acabo de presentar. Dichas preguntas son las siguientes. Entonces, cuando un fotón resonante pasa a través de una nube de átomos de dos niveles, ¿cuánto tiempo acumulado pasan los átomos en el estado excitado? Y pues uno podría decir, bueno, pues debería ser la vida media del estado excitado. O pues debe estar, el tiempo debería estar en ese orden. Y luego entonces yo pregunto, pero bueno, esa respuesta depende o no de si el fotón es eventualmente transmitido. Y finalmente, pues otra forma de preguntar la misma cosa es si el fotón es transmitido, ¿pasaron los átomos algún tiempo en el estado excitado? ¿O podría una pensar que pues sencillamente como fueron transmitidos, pues lo que sucedió fue que el fotón pasó derecho y ya estuvo y no habló con ningún átomo en su camino? Esta pregunta pues está indagando el pasado de un fotón transmitido, ¿no? Porque pues nosotros decimos, ok, el fotón fue transmitido y ahora nos preguntamos, ¿pasó o no pasó tiempo en el estado excitado? Y nosotros buscamos y no encontramos pues alguna respuesta de esta pregunta en la literatura y pues decidimos hacer un experimento para intentar resolverla. ¿Qué cosas necesitamos para este experimento? Bueno, los átomos, y ahí tenemos una nube de átomos pues que los atrapamos usando luz y un campo magnético. Y tenemos los fotones que vienen de láseres a 780 nanómetros, que esa es la frecuencia de la transición principal que usamos. Y una forma de medir ese tiempo de excitación y también una forma de identificar cuáles fotones han sido transmitidos. Bueno, esta parte es importante, es relevante para el experimento. Entonces, aquí quiero mostrarles cómo es que medimos ese tiempo de excitación. Pues primero que todo, eso empieza por una definición, ¿no? Entonces nosotros le decimos, la forma en que definimos dicho tiempo de excitación es la integral de la probabilidad de excitación de los átomos. Entonces eso está aquí. Y nosotros al final no estamos midiendo tiempo, sino que inferimos dichos tiempos a partir de una cantidad que podemos medir fácilmente en nuestro laboratorio, que son los corrimientos de fase. Y pues ahora simplemente quiero contarles cómo es que esos corrimientos de fase nos dicen
nos proveen la información acerca de ese tiempo de excitación o de ese grado de excitación, mejor dicho. Bueno, empecemos aquí en esta figura. Estoy mostrando un esquema de los átomos de 2 niveles que usamos en nuestro laboratorio. Este es el estado excitado y este estado excitado tiene un ancho de banda gamma, ¿no? El ancho de la transición es gamma. Este A rojo que está aquí, que se llama omega S, es un as que está en resonancia. Y ese as básicamente pues va a estar excitando átomos y nosotros necesitamos monitorear ese grado de excitación. Por decirlo de otra forma, este es el as principal. Este es el que va a estar haciendo que los átomos pasen o no pasen tiempo en el estado excitado. Pero necesitamos una forma de monitorear dicho grado de excitación, dicha probabilidad de excitación, y eso lo hacemos con este as auxiliar azul, que pues aquí es omega P, omega probe, entonces yo le llamo el probe. Y ahora vamos a hablar de ese as en particular. Entonces imaginémonos que tenemos ese as solito pasando por los átomos y escaneamos su frecuencia, pues su frecuencia relativa con la resonancia de la transición, ¿sí? Ese as va a tener esta fase que escribo aquí como función de la frecuencia, que es en la línea sólida naranja. Es la fase de dicho as. Y resulta que cuando prendo el as rojo, el que está en resonancia, los átomos van a estar, por decirlo de alguna manera, más ocupados interactuando con este as, y en consecuencia el as probe va a haber menos átomos. Y eso, bueno, el hecho de que vea menos átomos hace que la fase baje. Y por eso es que muestro aquí esta línea de guioncitos punteada, por decirlo de alguna forma. Y pues entonces lo que quiero que vean es que, bueno, pues la fase es diferente en ambos casos, ¿no? Y ese corrimiento de fase, si por ejemplo ponemos la frecuencia del probe en aquí, pues a la mitad de la anchura de la transición, pues si restamos esas dos fases, ese corrimiento de fase nos está dando la información de la probabilidad de excitación, y de esa forma es que cuantificamos esos tiempos. Bueno, espero que esa parte haya sido clara, y si no, bueno, pues no duden en preguntar, que pues sí, las preguntas siempre son muy útiles. Esto normalmente pues se conoce como un Kerr nonlinearity, es como el efecto óptico Kerr, pero pues está basado en saturación, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que, bueno, que estos fotones de este as en resonancia están saturando el medio de cierta forma. Bueno, en nuestro caso lo saturan débilmente porque realmente estos dos haces no son muy poderosos, que digamos, no tienen mucha intensidad. Entonces, pero lo saturan de forma débilmente y eso causa un corrimiento de fase en el otro as. Sigamos. Y aquí para ver si el fotón fue transmitido o no, sencillamente colectamos la luz después de la región de interacción, o sea, después de la nube de átomos, y mandamos esa luz a un detector de fotones individuales. Pues ese detector simplemente manda un pulso cada vez que detecta un fotón. Y ya. Aquí les muestro el aparato experimental que usamos. Y bueno, pues lo que pueden ver primero que todo es que estos dos haces, el signal y el probe, se están contrapropagando a través de los átomos. Uno es continuous wave, o sea, no estamos pulsando ese haz, y el signal sí es pulsado. Esos pulsos, eso es importante mencionar, es que esos pulsos son de 10 nanosegundos, y 10 nanosegundos equivale a algo como 8 megahertz en frecuencia. Y eso comparado con la frecuencia de la transición, que es 6 megahertz, pues esto es más ancho que la transición, ¿no? Entonces estos pulsos en frecuencia son más anchos que el ancho de la transición. Bueno, eso es un detalle importante para que recuerden luego cuando estemos viendo mis resultados.
Después de que interactúan en la nube de átomos, los colectamos, ambos haces, y bueno, pues al probe le vamos a medir la fase y al signal le vamos simplemente a mandarlo a un detector de fotones individuales. Luego correlacionamos dichas medidas, la de la fase y la de las detecciones de fotones. Ahora veamos cómo debería uno hacer este experimento de forma sencilla, si fuéramos simplemente a aislar el efecto de un fotón transmitido. Porque recordemos, o sea, lo importante en este experimento como tal es mirar la fase causada por el fotón transmitido, ¿sí? Entonces necesitamos una forma de aislar dicha fase. Y bueno, la forma normal sería mandar una secuencia de fotones individuales, pues coger una fuente de fotones individuales, una fuente que tenga una segunda fusión de correlación que sea para las fuentes de fotones individuales, como digamos spontaneous parametric down conversion y ese tipo de cosas, pero y luego que uno ya tiene su fuente de fotones individuales, pues manda la secuencia a través de los átomos, va a monitorear esa probabilidad de excitación, por decirlo de otra forma, pues va a medir la fase, esos corrimientos de fase que es en el ASPROBE, y luego detectar cuáles fotones fueron transmitidos y sencillamente pues mirar en las mediciones de la fase, o sea, como correlacionar esos casos en los que hubo un fotón transmitido con los corrimientos de fase. Y ya pues esa fase que usted midió cuando se transmitió el fotón, pues sería la fase en la que nos interesa, ¿cierto? Pero pues hay un problema y es que nosotros, o sea, las fuentes de fotones individuales, la verdad es que son complicadas, son complicadas de hacer y son complicadas en otro sentido, y es que no son, esos fotones tienen un ancho espectral muy grande. Entonces, comparado, o sea, de anchos espectrales de terahertz, y comparados con el ancho espectral de nuestra transición, que es solo 6 MHz, pues esos fotones prácticamente no interactuarían con nuestros átomos. Entonces, ese es un problema que tienen las fuentes de fotones individuales, y es que no son compatibles con los átomos. Pero pues ya hay, de hecho, pues ya hay mucha gente desarrollando eso, intentando conseguirlas, pero aún esas fuentes, aún para esas fuentes individuales de fotones, son muy lentas. Entonces, producen fotones a 10 kHz o algo por el estilo. Y en realidad es que para este experimento necesitamos muchísimos datos. Y pues si nos pusiéramos a hacer el experimento con una fuente de fotones como esa, bueno, pues no acabamos, no nos alcanzaba un doctorado para terminar ese experimento. Entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, después no vamos a usar fotones individuales, sino que vamos a usar estados coherentes. Pero ustedes saben que los estados coherentes pues tienen una incertidumbre en el número de fotones, ¿no? O sea, no es un fotón lo que vamos a estar mandando, porque aun cuando uno tiene un número promedio de un fotón en una distribución de Poisson, sí puede tener vacío, puede tener 2 fotones, o sí. Entonces va a haber un truco aquí para poder usar esos estados coherentes, y eso es lo que les voy a contar a continuación. Ok, entonces el truco que usamos para poder extraer la información de un solo fotón a partir de estados coherentes es esto que llamamos post-selected coherent states. Y bueno, esto ya lo han usado en mi grupo varias veces, aquí muestro en esas referencias. Y bueno, primero quiero que se imaginen pues que ustedes tienen un estado coherente muy débil, digamos con un número promedio de fotones de 0.01, ¿cierto? Y que ponen un detector enfrente de ese estado coherente y un detector de fotones individuales.
si ese detector de fotones hace clic o pues manda ese pulsito, ese pulso eléctrico, indicando que hubo una detección, nosotros pensaríamos, bueno, pues entonces al menos había un fotón en ese pulso, ¿cierto? Entonces no había realmente 0.01 en promedio, sino que uno puede básicamente reinferir la media de fotones que habían dicho pulso y decir, bueno, al menos había uno. Y esa idea se puede extender a estados coherentes pues, que sean más grandes en su número promedio de fotones, si lo hacemos dentro de una condición de baja eficiencia. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir al final de cuentas es que si uno tiene una detección y reinfiere la media de la media de fotones de dicho pulso, eso va a aumentar en 1. Eso es lo que estoy tratando de decir. Otra forma de decir eso es lo siguiente. Es imaginándose un detector de fotones imperfecto. Y eso lo podemos modelar como lo pongo en esta figura. Ese detector de fotones imperfecto va a ser modelado por un divisor de haz de alta reflectividad y un detector de fotones perfecto, pues de eficiencia 100%, por decirlo. Y lo que sucede es que si uno pone un estado coherente aquí en el input, estos dos modos no están correlacionados. Y a lo que me refiero por decir no están correlacionados es que si uno sabe que aquí hay un fotón, esto no le dice nada del número de fotones en este otro brazo. Entonces, si nosotros detectamos que aquí hubo un fotón, podemos inferir que eso vino realmente de este input. ¿Sí? Y bueno, pues esta es la idea que vamos a usar para nuestro experimento. Veamos otra vez qué significa este efecto que acabo de escribir en el caso de nuestro experimento. Entonces, digamos, cuando detectamos un fotón, en nuestro caso, lo que quiere decir es que el número de fotones transmitido aumentó en 1, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Entonces, nosotros estamos midiendo la fase continuamente del ASPRO, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una detección en el brazo del signal, lo que decimos es, bueno, ok, esa fase debió ser originada por el número de fotones promedio, o sea, alfa al cuadrado, ese alfa al cuadrado de aquí, y bueno, multiplicado por una constante de proporcionalidad, que es una fase promedio por fotón, que esa pues la medimos fácilmente en nuestro laboratorio, más la contribución del fotón transmitido, más 1, y este más 1 pues viene de este más 1 de acá. Pero pues eso, como yo les estaba diciendo, como yo lo estoy detectando aquí y estos dos modos no están correlacionados, yo infiero que vino de acá, ¿no? Entonces por eso digo que bueno, pues esa contribución vino de ese fotón transmitido y pues ahí ya tengo mi fase cuando ocurre una detección. Pero cuando no ocurre ninguna detección o sencillamente no condiciono la fase a nada, pues a detección o no detección a nada, pues sencillamente obtengo el efecto promedio. Y ese efecto promedio pues es el número de fotones en el signal por la constante de proporcionalidad. Bueno, y ya pues si ustedes ahí ya ven qué es lo que va a pasar al final, pues que los voy a restar para poder obtener este efecto de la fase del fotón transmitido. Bueno, y pues ya ahí, sabiendo esas cosas, pues nos lanzamos a hacer el experimento y así es como luce uno de nuestros ciclos experimentales. Solo un hito, ¿no? Y en realidad fueron muchísimos. Entonces, nuestro ciclo dura 6.5 milisegundos, tal vez más, tal vez menos, menos. A veces logramos que sea más corto. Atrapamos los átomos y los enfriamos por 5 milisegundos y luego tomamos unas medidas de referencia que son unos espectros, simplemente es como escanear la frecuencia y ver cuál es la densidad óptica del medio. Y luego sí mandamos los pulsos de la signal. Y monitoreamos al mismo tiempo pues las detecciones, como les estaba contando anteriormente. Entonces yo voy a estar
teniendo esos, los pulsitos, los estoy mandando, esto, aquí pueden ver esta intensidad. La fase en el ASPRO va a estar cambiando a medida que mando esos pulsitos y luego simplemente digo, bueno, ¿hubo detección o no hubo detección en esa ventana de tiempo? Y ahí marco como, bueno, si hubo o no hubo y así sucesivamente. Y al final lo que hago es coger los intentos en los que sí hubo una detección, cojo las fases en esos intentos, la promedio, y bueno, esa es una parte de mi información, y luego hago lo mismo con los intentos en los que no hubo detección, promedio dicha fase, y luego resto esos dos, y pues si resto esos dos ya obtengo la fase dada por un fotón transmitido. Este experimento no, pues obviamente no fueron cinco intentos, fueron billones de intentos, 100 billones, algo por el estilo. Y bueno, pues duró mucho y ustedes preguntarán ¿por qué? Y aquí viene un poco en detalle porque es por el carácter débil de la medición. Porque yo le digo porque mi título dice Weekly Measuring. Y eso es porque pues el efecto que estamos intentando resolver es muy pequeño. Ustedes ven aquí que esta constante proporcionalidad que yo les estaba contando es de 16 microradianes. Bueno, perdón ahí que no les conté qué es lo que estoy diciendo que es 16 microradianes. Bueno, entonces en la figura les muestro la fase en el ASPRO que es impartida por un pulso de 34 fotones en promedio, que es el signal que yo estoy pulsando, ¿cierto? Entonces esta es la fase en el ASPRO, así se ve. Y como pueden ver, esto está en miliradianes, o sea, ya es chiquito. Entonces son como 550 miliradianes en el pico y son 34 fotones, y ahí obtengo que son 16 microradianes por fotón. A veces era un poquito más, digamos 25 microradianes, pero no es mucho. Y resulta que el ruido de nuestra medición en la fase es altísimo, son como 100 miliradianes. Entonces realmente el signal to noise es muy pequeño y por eso es que necesitamos tantos intentos para poder resolver este efecto. Estos son mis resultados. Pues si quieren ver más resultados pueden ir al preprint en el archive. Y bueno, aquí les estoy mostrando la fase que imparte un fotón transmitido en el ASPRO como función del tiempo, y esto está en unidades de la fase promedio, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes, pues esto no es cero. Bueno, esta figura no es que sea lo más bonito, porque en realidad sí las barras de error son grandes, pero ustedes pueden ver que claramente aquí el efecto pues no es cero. Y lo que esto está diciendo al final es que el tiempo de excitación causado por un fotón transmitido no es cero, sino que es el 77% del tiempo promedio que pasan los átomos, el tiempo promedio que pasan los átomos excitados. Esto en términos de la vida media de la transición, pues es prácticamente 0.5. Y bueno, pues ahora les quiero contar mis conclusiones. El hecho de que este tiempo sea mayor a cero, pues muestra que los fotones que son eventualmente transmitidos, realmente hacen que los átomos pasen un tiempo significativo en el estado excitado. O como lo digo aquí, que los átomos pasan un tiempo significativo, que los fotones pasan un tiempo significativo como excitaciones atómicas. Y pues nosotros decimos, la forma en que nosotros explicamos este efecto de excitación sin pérdida de los fotones lo atribuimos a un efecto que nosotros llamamos Coherent Forward Emission, y tiene que ver con la formación de pulsos de área cero. Entonces, si de pronto alguien, pues si están interesados, pueden mirar eso de pulsos pueden leer más acerca de estos pulsos de área cero, o también eso tiene que ver con absorción anómala, tal vez. Y esto sucede cuando uno tiene un pulso pues muy ancho en frecuencia,
y se transmite, y dicho pulso pasa por un medio óptico denso, como en nuestro caso. Y lo que sucede es que lo que sucede es que las frecuencias que están cerca a la resonancia se absorben más rápido. Entonces es como si, o sea, ustedes imaginan un pulso así gaussiano, pero tiene un ancho de 8 MHz. Entonces todo lo que está muy cerca de la resonancia se absorbe en la primera parte de la nube de átomos, ¿sí? Y luego quedan como dos sobrantes, como dos componentes así fuertes de frecuencia, bueno, no componentes como tal porque no son, sino como, digamos, dos pequeñitas gaussianas al lado y lado de la resonancia, y eso pues es lo que me da lo que me hace que estos fotones exciten átomos, pero luego los desexciten más rápido que la emisión espontánea. Entonces es una forma como de estimular la emisión, pero no por el hecho de que yo esté cerca a la saturación, sino más bien porque pues tenía este pulso ancho en frecuencias. Y bueno, pues igual podemos discutir más acerca de esto en la sesión de preguntas. Y bueno, pues ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo ahora? Estamos intentando resolver el problema de forma teórica, pero usando todo, pues cuantizando todo el campo y los átomos. Porque realmente, pues porque habíamos hecho unos intentos de modelar la situación usando las ecuaciones de Maxwell-Bloch, pero de ahí solamente pudimos conseguir como un límite inferior para nuestros resultados, como es este caso aquí, esta línea naranja que estamos trazando, y nuestros resultados pues están ahí. Entonces, pues realmente necesitamos una teoría que pueda ayudarnos a describir este fenómeno pues en otros regímenes de parámetros, ¿no? Porque pues para este experimento usamos un pulso de 8 MHz, pero realmente, pues, ¿qué pasa si en vez de eso hubiéramos usado un pulso que no fuera ancho en frecuencia, sino que fuera bien cortito? Entonces, pues esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta, por ejemplo, es ¿qué sucede cuando uno no tiene un medio que es ópticamente denso, sino que, bueno, tiene densidades atómicas, digamos, de 1 o algo por el estilo? Entonces ahí también tenemos que explorar eso, y realmente en el momento pues no sabemos qué sucedería. Pero pues también estamos preparando un experimento para medir en esos regímenes de parámetros, y creo que eso es todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias por escuchar. Y bueno. Bueno, Hola. Hola. Sí, profe, se le oye. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por su presentación. Debo calificarla de excelente, pero infelizmente mi internet me hizo perder muchos apartes de la charla, lamentablemente. No sé, quisiera darle primero la palabra a alguien que tenga alguna pregunta. Yo tengo por ahí un trío de preguntitas, de inquietudes más que todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Profe, aún nadie ha levantado la manito. Bueno, yo creo que voy a iniciar entonces con mis tres preguntitas o inquietudes más que todo. Bueno, hay una primera que es sobre el láser. No sé si Daniela tenga acceso a la información. Usted hablaba de que la potencia realmente del láser para hacer este experimento no es muy elevada, pero me gustaría saber si sabe el orden de la potencia del láser utilizado. Claro. El láser que nosotros usamos, o sea, en principio tiene 18 miliwatts de salida, pero al final, pues eso pasa por un montón de moduladores ópticos, de interferómetros,
y realmente lo que necesitamos es muy poquitico. Al final lo que terminamos mandando son 7 nanowatts a los átomos. Realmente muy baja la potencia requerida, ¿no? Sí. Bueno, ese es un láser, decía que creía entenderle que es un láser pulsado, ¿es así? No, Pero, realmente ¿no? ¿Es un o láser sea, continuo? sí, yo lo que hago es coger un modulador y pulsarlo. O sea, el láser es continuo, pero yo lo que hago, pues es, o sea, Ah, sí ya. lo pulso, sí, pero con un modulador de forma muy rudimentaria. Sí, porque son 8 megahertz, es lo que le entendí, ¿no? Ajá, Entonces, claro, lo puede hacer incluso hasta ahí con un shooter, sería simple de hacerlo también. sí. Ah, ok, bueno. Y bueno, la otra es, creo que no sé si me lo perdí en alguna parte, el tipo de átomos que utilizaron. Rubidio 85. Ah, rubidio 85. Rubidio 85. Ok, bueno, ese. Y la otra inquietud que me quedó fue respecto a esa medición que ustedes hacen de la fase, porque ustedes hablan de un altísimo ruido, de un ruido del orden de los milirradianes, y cómo es posible, cómo pueden desenmascararla realmente la medición que quieren hacer, que está en el orden de los microradianes. Ujú. ¿Qué tratamiento hicieron ustedes? ¿Cómo es posible eso? Profe, promediar muchísimo. Entonces, por eso es que promediamos y promediamos hasta donde no podemos más. Entonces, por ejemplo, o sea, si yo le muestro esta fase, por ejemplo, esto ha sido promediado durante bastante tiempo, pero es muy claro, o sea, al final uno dice como, bueno, mis márgenes de error, uno tiene que mirar más bien cuál es el orden de la desviación estándar de su medición final, de su resultado final, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, punto 77 más o menos punto 16, pues está bien, está bien en nuestro caso, porque lo que hacíamos era comparar eso con el tiempo promedio. Y pues sí, pues uno dice, está bien, pues uno decide dónde parar, pero simplemente es promediar muchísimo. Ah, ok, ok. Bueno, no, ¿y utilizan algún tipo de adicional de software para hacer ese procesamiento, ese tratamiento de los datos, o Eh, simplemente es un promediado simple para ir pues llegando pues no, sí, usamos Python, pero usted tiene razón. O sea, no es tan sencillo como como lo que yo claro, muestro aquí. Porque en realidad, o sea, es que yo les mostré los datos bonitos, ¿no? Porque en realidad ah, mis datos más bien un poco como, tienen como unos ruidos sistemáticos, por ejemplo, porque hay unas eh, fluctuaciones de frecuencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un fitting de esas fluctuaciones que llamamos lentas y las restamos. Entonces, como que restamos primero como el background de alguna forma, restamos ese background sí. y es más complicado que lo que yo estoy diciendo, usted tiene razón. Y pues ahí usted, pues si quiere, puede mirar en el artículo, pero sí. Ah, ok. Sí, sí, porque, y bueno, y lo otro, pues, pensaría de que, bueno, hay que establecer un parámetro de control, ¿cierto? Para llegar a esa respuesta. Y ese parámetro de control, no sé en este caso cómo lo establece, ¿no? Eh, Tal vez hay como que presuponerlo, porque entiendo que hasta ahora están modelando el problema, ¿no? Sí, sí. Ajá, pero, o sea, pues, o sea, había como unas intuiciones con respecto al problema y lo que nosotros queríamos ver al principio era si era cero o no. Ah, Entonces, ok. por ejemplo, nos importaba mirar cuán alejado de cero estaría este resultado y también, era más que todo, la referencia también era con respecto a esta fase promedio. Entonces, pues ya la fase promedio es fácil de medir y a partir de ahí, pues intentábamos mirar qué tan lejos o tan cerca estábamos de dicha fase promedio. Ok, bueno, muchísimas gracias, Daniela. Voy a darle la palabra a Oscar. Tiene por ahí. Bueno, Buenas tardes. hola. Mi pregunta es, digamos, tú mostraste que la parte teórica tienen como, no han logrado, digamos, describir el experimento teóricamente, Ujú, y que lo intentaron con las ecuaciones de Bloch y ujú. que no lo consiguieron, ¿cierto? Sí,
O sea, se consigue porque se consigue de alguna forma porque se logra como un régimen, perdón, como un límite inferior, pero realmente no se llega a la respuesta como tal. Sí, justamente te iba a preguntar eso, o sea, digamos, ¿cuál sería como la limitación teórica? Pues porque, no sé, o sea, digamos, pues no sé sobre el tema, o sea, no sé cómo sería la solución de las ecuaciones, pero digamos, en principio sería como la evolución de los niveles de ocupación del sistema, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, Sí. con las ecuaciones de Maxwell-Bloch es fácil solucionar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Usted puede poner los haces, usted les dice, vale, pues pasen por el medio atómico y puede sacar unos pulsos, o sea, puede sacar el pulso al final del medio y todo eso. Pero lo que sucede es que nosotros estamos mirando, nosotros estamos separando los casos entre los fotones que fueron transmitidos y los fotones que no fueron transmitidos de alguna forma. Y las ecuaciones de Maxwell-Bloch no tienen esa forma elegante, o sea, no hay forma en que nosotros podamos decir, espera, vamos a mirar solamente el efecto de los fotones transmitidos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar solamente el efecto porque esto es como un problema, como si uno estuviera colapsando el estado, ¿cierto? Y ahí, pues, al estado del fotón. Y pues en las ecuaciones de Maxwell-Bloch uno no, ¿cómo se dice? No cuantiza el campo electromagnético. Entonces, ese es uno de los problemas. Y entonces lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, para la teoría es usar un formalismo de mediciones débiles, de alguna forma. Ok. ¿Y la temperatura, tiene influencia la temperatura en los tiempos? Pues yo supongo que sí. Pues no, o sea, sí, si fuera alta. Lo que pasa es que la temperatura que nosotros manejamos es 66 microkelvin. Entonces aquí realmente los átomos, o sea, los átomos no es que estén tan cerca, o sea, es un medio atómicamente denso, pero tampoco es que estén tan cerca. Y la otra cosa, pues es que son átomos fríos y entonces no, esos corrimientos de Doppler no son importantes aquí. Bueno, ok, gracias. Vale, no, con gusto. Ok, Oscar, ¿alguna otra pregunta? No vemos ninguna manito por ahí. Bueno, por si alguien se anima, voy a preguntarle a Daniela, ¿esto más o menos cuánto tiempo lleva hacer un experimento de estos? ¿Es un estimado? Bueno, nosotros hicimos esto como en 1.5 años, yo creo. O sea, aquí hicimos que 600 horas, pero, o sea, 600 horas son 600 horas que uno, pues solamente los datos, pero pues para arreglar para que el experimento funcionara, eso también es un problema porque hay muchos, o sea, el laboratorio no es muy estable en términos de humedad y temperatura. Entonces eso mueve los espejos a veces. Y el hecho de que mueva los espejos, pues a veces, o sea, es un problema. Ya si los espejos empiezan si hay vibraciones en los espejos, eso no, pues sí, nos trae problemas. Y así, o sea, entonces, realmente 1.5 años. Ok. Sí, una toma de datos, bueno, quisiera imaginarme cómo se hace esta toma de datos. Yo llego un día o enciendo el láser y hago una toma de datos o el experimento, digamos, está bombeado todo el tiempo que estuvieron haciendo la medición, mantuvieron pues el bombeo sobre el material. Bueno, esa es una buena Por pregunta. los átomos Entonces, o cómo lo hicieron. yo llego un día, por ejemplo, y prendo las cosas relacionadas con los átomos, o sea, las cosas relacionadas con la trampa de átomos. Entonces llego ese día, lo prendo tal y pongo los átomos ahí, atrapo los átomos y empiezo y hago unas tomas de datos, pues digamos de unas, no sé, digamos 5 horas de datos, 8 horas de datos, ¿cierto? Y al otro día vuelvo e intento replicar unas condiciones, pues no las mismas condiciones, pero intento que mi densidad óptica sea similar a la del día anterior. Y así, y así.
Y, o sea, de hecho, eso es fácil, eso no es tan difícil de hacerlo, de controlar que la densidad óptica sea similar dentro de un margen de error es bastante sencillo de hacer. Pero sí, es día a día, más que todo. A veces, bueno, a veces lo dejamos, digamos, por la noche hasta el otro día y luego, pero la forma de hacerlo es día a día más que todo. Ok, Daniel. Bueno, parece que nadie más se quiere animar. No se sabe si porque entendieron todo o porque no entendieron nada. O porque no entendimos nada. Bueno, no, realmente si alguien quiere conversar más de esto, me puede escribir o le pueden preguntar a Alejandra. El correo es que no lo escribí acá, pero bueno, me pueden buscar y podemos hablar más y todo. Bueno, pues en vista de que se agotaron las preguntas, de nuevo agradecerle en nombre del programa de física de la Universidad de Pamplona, aquí en Colombia, por supuesto, seguramente a lo mejor conozca usted Pamplona. Agradecerle por haber aceptado esta invitación que le extendió la profesora Alejandra. Y bueno, pues queda cordialmente invitada de nuevo, ¿no? Con gusto. Felicitarla por ese trabajo que está haciendo allá y bueno, me alegra como colombiano saber que hay una representación excelente en el exterior. Entonces, muchísimas gracias, Daniela, y bueno, ahorita incluso si gusta asistir al monitoreo del COVID en Brasil, que es nuestra próxima charla en unos 8 minutos aproximadamente, ahí en la página de física está el nuevo enlace para esa conferencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, gracias a todos. Los espero en la próxima. Recuerden que debemos salir de esta sala para entrar a la otra aula. Profe, ¿no es el mismo enlace? No, ahí no es el mismo. Hay que entrar a Ah, la otra listo. sala. Sí, se creó una sala diferente. Ahí en la página de ahí puede Sí, entrar sí, donde está. Sí, ok. Entonces, Oscar, listo. igual que con Alejandra, usted por ser el anfitrión que invitó,